Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y esta es su emisora Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes 20 de julio del 2021. Bueno, continuando con nuestra programación para este día festivo aquí en Colombia, pues estamos con la presencia de David Herrera en su segmento Espiritualidad y Riqueza. Así es que, bueno, David, te damos la bienvenida, ¿cómo estás? No, Jorge, muy buenas tardes. Excelente, gracias a Dios. ¿Cómo va todo por allá? Todo muy bien, calmadito, descansando, relajadito, bueno, por aquí ya con ganas de terminar este día. Genial, genial. Súper bien. Por acá también todo muy, muy tranquilo, gracias a Dios. Bueno, David, iniciamos entonces. Listo, don Jorge, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes de Busco en Ti Online por estar una vez más en esta sesión de espiritualidad y riqueza. A partir de ahora, quiero compartirles con ustedes un contenido muy, muy, muy interesante que pude tener en mis manos y que leí y que me ha ayudado a tomar, digamos, decisiones para seguir creciendo en, digamos, en el área más importante o en el que más me interesa en mi vida. Y lo digo porque me ha ayudado y ha ayudado a muchísimas personas, porque ha sido un libro que se ha vendido muchísimo, 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 es un bestseller, pero a medida que vayamos, digamos, avanzando, se van a ir dando cuenta de la profundidad y cómo este te va a poder ayudar a ti a encontrar eso que en realidad necesitas hacer y debes hacer para que tus resultados crezcan de una manera potencial. No vamos a dar varitas mágicas porque yo creo que ya lo he dejado muy claro que no existen, sino que hay algo que a veces se nos olvida y es que hay una sola cosa que hay que hacer para poder nosotros lograr eso que queremos. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Cuando yo estuve en la iglesia, una de las cosas que nos caracterizaba era la disciplina, porque pues allá siempre había un horario que respetar, unas clases, el horario del almuerzo, porque era todos a la misma hora, el deporte, el aseo, y digamos que todo el horario del día estaba en capacidad de darnos a nosotros una estructura y un orden para poder nosotros cumplir con las tareas que nos asignaban. Pero había unos horarios específicos que eran libres para estudiar. Y ya dependía de nosotros, de mí, qué materia le iba a dar yo prioridad o en qué me quería enfocar a estudiar durante esos tiempos de estudio. Ahora se llama horario de biblioteca porque había una biblioteca y por lo regular uno iba a hacer las investigaciones allá ese espacio y de ahí pues resolvía todas las tareas, consultaba los libros y en fin, salía pues mejor dicho con todo organizado para presentar después los trabajos. Pero siempre había un mismo enfoque, había algo único que siempre persistía en todo y era la oración, porque se oraba en la mañana, se oraba antes de desayunar, se oraba incluso antes de iniciar las clases, se oraba antes de almorzar, se oraba, mejor dicho, en la cena también se oraba, antes de ir a la cena había otro espacio de oración y justo antes de dormir había otro espacio de oración. Siempre estaba en el horario ese espacio para hablar con Dios, para agradecer, para meditar, para hacer lo que fuese. Y es algo que ha llevado a la iglesia y creo que a la mayoría de las religiones es la oración y la fe como enfoque único para seguir transmitiendo esa verdad que Jesús nos dio, que Dios nos regaló. Y eso es lo que hace que persista a lo largo de la historia y que hoy a ti y a mí nos puedan contar eso mismo que creyeron nuestros padres desde la Biblia hasta el día de hoy. ¿Y para qué te cuento esto? Para que entiendas que cuando nos enfocamos en algo principal y sólido, eso puede perdurar durante la historia. Y no solamente la historia, como hablarlo de la historia de la iglesia, de las religiones, sino perdurar sobre tu historia. Y puede transformarla e incluso cambiarla, no solo la tuya, sino de los que te rodean. Y por eso hoy vamos a hablar de lo único. ¿Qué es eso único que tú debes empezar a hacer desde ahora para lograr eso que quieres?
Yo creo que ya lo habíamos hablado en un espacio anterior, pero el día de hoy vamos a empezar paso por paso para descubrir y enseñarte cuál es la estructura completa para que eso único que tú debes hacer le des la suficiente energía y motivación para hacerlo. Entonces, estaban en una película y era en la zona del oeste. Entonces, como es regular en ese tipo de películas, siempre van cabalgando, ¿sí? Y muestran los llanos, esas llanuras, el viento como corre, sopla y van girando como esas cositas como de pasto seco que van girando. Y pasaban los caballos y dejaban ese polvorero, ese polvo así alborotado, y pasaban los caballos cabalgando normal. Entonces, el líder que iba en este momento con otro subalterno, de repente para en su caballo, se detiene y le pregunta al otro, dice, ¿quieres saber cuál es el secreto de la vida? Y el otro le dijo, pues, por supuesto, claro que sí, señor, dígame, ¿cuál es? Y levantó su mano y levantó un dedo. Entonces el otro le dijo, ¿qué? ¿El secreto es un dedo? Y él no, es una sola cosa. Eso es lo que tú debes hacer para tener éxito en tu vida. Buscar lo único es lo único, aquello que debes hacer para conseguir eso que quieres. Vamos a asentarlo un poquito a todas nuestras realidades. Ejemplo, hay personas que trabajan y estudian, ¿cierto? Y aparte tienen novia o novio, o tienen pareja, o ya tienen hijos, ¿sí? Y deben programarse también en su tiempo que todo les alcance, o sea, que todo alcance a funcionar. Pero ya deben buscar en cada área qué es lo único que deben hacer en ese espacio de tiempo que le van a dedicar. Ejemplo, si trabajan y estudian, entonces llegó la hora de estudiar. ¿Qué es lo único que debe estudiar en ese momento para poder sacar adelante esa materia, ese examen, ese cuestionario, ese taller? ¿Qué es lo único que debe de hacer? Si está, por ejemplo, en el área de ventas de una empresa y tiene muchísimas cosas que hacer, tiene que entrenar a nuevos vendedores, tiene que conseguir más clientes diferentes, tiene que armar el plan del mes, tiene que programar nuevas rutas, tiene que programar el tema de redes sociales, de marketing. ¿Qué es lo único que debes hacer y por lo cual eso único que hagas, todo lo demás se organice y todo lo demás sea más fácil o incluso innecesario? ¿Y por qué te cuento eso? Porque la pregunta esencial que vamos a leer en este momento, si quieres, la puedes apuntar, qué es lo que te sugiero. Y esa pregunta dice, ¿qué es lo único que puedes hacer esta semana gracias a lo cual todo lo demás resulte más fácil o innecesario? ¿Qué es lo único que debes hacer esta semana gracias a lo cual todo lo demás resulte más fácil o incluso innecesario? Y te puedes preguntar en tu área en este momento, en lo que tienes programado hacer, ¿qué es lo único que debes hacer esta semana gracias a lo cual eso te va a potenciar todos los resultados de ahí en adelante en el resto de las otras áreas? Y uno dice, bueno, pero es que son muchas cosas que tengo que hacer. Exacto, entonces vas a empezar a poner de una lista de todo lo que tengas que hacer, de todo lo importante que hay que hacer, de lo urgente que necesitas hacer. Y empieza a buscar qué es lo único por lo cual toda esa otra lista quizás se pueda solucionar. O de repente, con eso único que tú hagas, lo demás sea fácil o incluso innecesario hacerlo. Y siempre se puede llegar. Hay veces que te dicen, haz una lista de 10, como te lo acabo de decir, listo. Si en este momento te dijera que solo puedes hacer 5 cosas,
escógelas. Y te aseguro que tú mismo vas a llegar y vas a empezar a reducir esa lista a la mitad. Después te digo, bueno, no, solamente puedes de 5 hacer 3. Realmente son 3 cosas porque las otras no hay tiempo, no hay forma, no se puede hacer. Seguro que vas a encontrar las 3 principales. Pero en este momento yo te pido que no solamente sean 3, sino que sea solo una cosa, que es esa única cosa que tú debes hacer. Por lo cual todo lo demás resulte fácil o incluso innecesario en ese proyecto, en ese estudio, en tu empresa, en tu familia, en tu iglesia, en donde quieras que estés. Eso te va a ayudar a saber qué debes hacer en este momento. ¿Y qué fue lo que yo te acabé de explicar en medio de la lista? Es simplificar, simple y llanamente, simplificar. ¿Por qué? Porque estamos llenos de un montón de tareas a las cuales no se le dedica el tiempo necesario. Y empezamos a tener actividades y aparte de esas actividades le añadimos distracciones. Me pasa mucho cuando estoy trabajando en el tema del trading, cuando estoy estudiando o cuando estoy por hacer alguna operación y abro el celular. Entonces hago lo que hago un momentico y después pierdo tiempo, porque me sucede muy frecuentemente, con un juego en el celular o con el Facebook o con el Instagram y empieza uno a subir, a ver historias, los reels y empezamos a perder tiempo. ¿Por qué? Porque estamos añadiéndole cosas a esas actividades que tenemos que hacer. Y lo primero que hay que hacer es simplificar, es eliminar aquello otro que no me aporta, que no tengo que hacer en el momento en que estoy haciendo lo único importante. Porque si no eres capaz incluso de concentrarte, y creo que eso me lo estoy diciendo a mí mismo en este momento, si yo no soy capaz de concentrarme en hacer lo único, entonces, ¿qué más quiero hacer? ¿Qué es en realidad lo que tú estás buscando en este momento? ¿Qué es lo que tú quieres realizar? Porque si no eres capaz de enfocarte en lo único, con lo cual sabes que eso es lo que te va a dar los resultados, pues no estamos haciendo nada, ¿sí? Simplemente estamos jugando a no hacer nada. Y hace parte de. Entonces, simplificar es saber que hay cosas en todo lo que nosotros tenemos que podríamos hacer. Entonces, empiezo a planear un proyecto y bueno, podría hacer esta información, podría consultarle a tal persona, podría llamar, podría ir, podría visitar, podría. Y empiezo a hacer un listado que se me extiende. Y cuando tengo un listado tan grande, digo, no, esto es importante, esto también, no, esto también, uy, esto, uy, no, esto no se puede olvidar. Y empezamos a hacer eso y simplemente tenemos un montón de cosas sobre la mesa que no sabemos ni por dónde iniciar. Y es ahí donde nosotros tenemos que quitar lo que se podría hacer por lo que se debe hacer. Podría por debe. Y es ahí donde vamos a empezar a buscar con estas características qué es lo que debo hacer. Realmente, ¿qué es lo que debo hacer para lograr eso? Ah, bueno, David, no, pero es que son varias cosas importantes. Listo, escoge la principal de todas y empieza por ahí. Ah, que es que, bueno, entonces después escoge la segunda, después escoge la tercera y vas desarrollando esas actividades con toda la ejecución que se debe hacer. Vamos a enfocarnos casi que durante unos 5 o 6 programas más en insistir en esto. ¿Por qué? Porque la repetición es lo que hace que nosotros nos volvamos hábiles en eso que queremos lograr. Si ustedes van a memorizar un número de teléfono, lo único que deben de hacer es repetirlo varias veces. Entonces, hasta que no descubramos eso único y lo repitamos y le enseñemos a nuestra mente y a nuestro inconsciente que es realmente eso lo que en lo que se debe enfocar, vamos a lograrlo con el tiempo y lo vamos a hacer de manera repetitiva para que se convierta en una realidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, y ya lo hemos dicho y yo creo que lo sabes, tenemos tiempo y energía limitados. Entonces, llegamos, hacemos un montón de cosas en el día y cuando debo hacer lo importante ya no tengo ganas. Ya estoy cansado, ya me duermo, hago cualquier cosa o lo hago de mala forma.
y es porque tu energía es limitada. Ahora, si lo quieres hacer muy bien, pues hazlo a primera hora, cuando te levantes. Haz las cosas de la manera que debes hacerlo. Y eso va a hacer que tu tiempo en esa actividad que tú estás haciendo sea totalmente productiva. Y segundo, que la energía que le estás imponiendo, que le estás practicando, imprimiendo a ese trabajo, es la mejor porque tú estás descansado, te acabas de levantar y no pasa nada. En cambio, ya cuando nosotros llegamos al final del día, también vamos a hacer algo también muy importante y que no es lo único, pero que sí lo debes de tener en cuenta. Y es saber descansar para que lo importante o lo único que vayas a hacer mañana llegues con la suficiente energía. Nos pasa en muchísimas ocasiones que nos quedamos viendo una serie, nos quedamos viendo las redes sociales, charlando, haciendo lo que sea. Y simplemente perdemos tiempo de descanso. Entonces al otro día no alcancé a dormir sino 4 o 5 horas, me levanto de mal genio, no es que me levanté con el pie izquierdo. Y empiezo con una serie de negativas que simplemente lo que van a hacer es desgastar la energía poca que alcancé a recuperar durante la noche para convertirla de energía positiva a energía negativa. Y tú y yo sabemos que lo que vibramos, lo que queremos, eso atraemos. Y si tú estás en modo negativo, pues no te preguntes por qué las cosas no salen como tú quieres. Entonces, recogiendo ya un poco todo lo que hemos hablado en estos primeros 15 minutos, es que hay algo único y que tú debes saber qué es. ¿Cómo lo vas a saber? Haciendo un listado, simplificando y empezando a actuar de determinada forma para que hagas eso que tienes que hacer. ¿Cuándo? Cuando tu tiempo y tu energía estén muy bien especificados para que eso que hagas tú lo puedas llevar a buen término. Entonces, basando en eso, yo lo he aplicado aquí, ¿sí? Y sé que lo que voy a hacer de trading, por lo regular, va a ser en horas de la mañana. ¿Por qué en horas de la mañana? Porque en horas de la mañana estoy descansado, aparte el mercado está en funcionamiento con las sesiones de Nueva York y pues ahí aprovecho para operar, para estudiar, para revisar el pasado de los gráficos y toda la cosa, porque sé que es el tiempo que yo tengo buena energía y que me puedo enfocar en eso único que quiero hacer. Aparte de todo eso que yo quiero hacer, hay algo principal y eso es lo que yo busco hacer en ese tiempo que tengo muchísima más energía y dedicación. Es algo que puede que suene redundante, pero sigue funcionando de la misma manera. Cuando estaba estudiando programación neurolingüística, me enseñaron unas técnicas de concentración. Entonces me pongo en alto rendimiento, que en algún momento creo que lo enseñé, que es el abecedario, un abecedario en el cual te ponen a mover tanto tus manos como los pies, aparte a hablar, a escuchar y a tener atento, digamos que toda la parte motriz del cuerpo, más la mental. Eso ayuda a que tu mente entre en alto rendimiento. Y cuando yo entro en alto rendimiento, todas las cosas que yo haga, pasado un poco tiempo, o sea, digamos media hora, una hora o un poco más, dependiendo de tu capacidad de estar en esa misma, digamos, sintonía de alto rendimiento, te va a rendir muchísimo más eso que haces. Por eso yo cuando me levanto, primero está orar y después me pongo en alto rendimiento. ¿Por qué? Porque me levanto dormido, aperezado. Ya después de que doy gracias a Dios, empiezo a hacer un ejercicio de alto rendimiento, me potencio y ya puedo empezar a hacer eso que realmente debo de hacer. ¿Por qué? Porque ya estoy activo. Ya lo que yo vaya a hacer me va a rendir muchísimo más. Me va a permitir agilizar el trabajo. Me va a permitir enfocarme en eso único que debo hacer y acabarlo más rápido de lo que yo pienso. Entonces, si lo único lo termino rápido, imagínense cómo va a ser el resto. Si lo único innecesario es para que el otro sea más fácil o innecesario, pues imagínese cómo va a ser la productividad de tu día. Hay muchísimas técnicas y puedes investigar cómo planificar,
puedes investigar cómo ser más productivo, ser más efectivo. Quizás, y yo creo que ya lo sabes, no es lo mismo estar ocupado a ser productivo, porque tú puedes estar ocupado todo el tiempo, pero no producir absolutamente nada. Y no estoy hablando de dinero, sino de conocimiento, de experiencia, de, no sé, de lo que tú creas que eres productivo en el área en el que te mueves. Y esto es porque si no estás, o sea, si no hacemos las cosas de lo único que yo debo de hacer, pues no vamos a ser productivos en absolutamente nada. Me ha pasado que me pregunto, bueno, David, ya hice lo único, ¿qué más hago? Y ahí es donde entra una divagación y una pérdida de tiempo, porque no, o sea, no sé, no, David, como me dijiste que solamente hicieras lo único, no sé qué más hacer después. Entonces, por eso te estaba hablando de para qué planificar, de para qué puedes buscar todo eso. Porque si en realidad no quieres imprimirle o no tienes esa emoción por hacerlo, en realidad no te nace hacer lo que debes de hacer para planificar muy bien tu día, significa que aún te falta algo. Y es el propósito de hacerlo, el propósito de lograr eso que quieres hacer. Y cuando eso no sucede, cuando yo no tengo un propósito, yo debo preguntarme qué es realmente el aprendizaje de esa actitud mía en esa situación. Y David, ¿para qué? O sea, ¿cómo así? Sí, si no eres capaz de encontrar lo único, significa que estás evadiendo algo. Significa que tienes algún miedo, que tienes pereza, que tienes orgullo, ego. Y ya vamos a abrir una parte que es personal y que viene de lo que tú eres y de lo que tú sientes en ese momento en que vas a actuar. Porque si estás sacándole el cuerpo realmente a eso que debes hacer, hay algo en tu mente, en tu inconsciente, que es lo que te está impidiendo dar el primer paso y dar acción, hacer realmente eso que tienes. Y es eso lo que tú debes buscar. Entonces, si no encuentras ese motivo para tomar acción, lo primero que debes hablar es contigo mismo. Es hablar con tu mente, hablar con tu inconsciente para decirle, ok, lleguemos a un acuerdo. Lleguemos a un acuerdo, hablemos. ¿Qué es realmente lo que yo quiero? Porque si lo único que debo de hacer no me sale con ganas, entonces estoy en el lugar equivocado. Estás haciendo o te estás enfocando en el área que no es, o realmente quieres cambiar de profesión, o qué pasa, qué sucede. Y eso solamente lo sabes tú, porque tú lo puedes empezar a hablar con otra persona, ¿sí? Pero si no, esa persona no está preparada para ayudarte a lograr y a encontrar realmente eso que tú quieres saber, después que te pierdas aún más. Y para eso hay que estar en ese momento, digamos, de conocimiento, ese momento de apertura contigo mismo. Puede que te conozcas a ti mismo y que tu mente diga no, o te cierres y diga no, todo está bien. El que te miente eres tú, ¿cierto? Porque sabes cómo funcionan las creencias limitantes, los miedos y todo lo demás. Hoy, esta mañana, inicié la mañana con una meditación y lo que primero que me decía es, tú tienes un maestro interior, tú tienes un maestro que todos los días y a todas horas te quiere dar un mensaje, ¿sí? Y cuando tienes actitudes que incluso no sabes por qué las tienes ni para qué las tienes, es porque hay algo en tu mente o en tus programas que te está mandando a decir algo. Y ese es el maestro que tú tienes que dejar salir y preguntar, ¿qué es? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y aceptar que yo puedo cometer errores, porque por lo regular tú cometes errores, pero tú mismo no te das cuenta, tú mismo no los notas, ni siquiera los das por sentados. Yo cometo errores y
Me pasa como que digo, no, estoy actuando muy bien porque esa es mi forma de actuar. Resulta de que no es así. Y cuando descubres esas situaciones, te tienes que preguntar, ¿qué aprendizaje logro tomar yo de esto? Porque así es como lo único, como esa sola cosa va a tomar sentido, va a tomar conciencia, va a tener gracia, sabor para poder hacerlo. Porque si no lo tienes realmente, pues por mucho que simplifiques, por mucho que sepas qué tiempo y energía le vas a dedicar, por mucho que preguntes qué es lo único que debo hacer esta semana, pues realmente no se va a dar, porque no tiene una esencia, no tiene unas bases, no tiene un cimiento sobre el cual actuar. Y para eso también te invito a que inicies un proceso de conocimiento personal, un proceso de crecimiento, porque entre más crezcas tú, eso único que vas a hacer va a solucionarse y va a potenciarse muchísimo más. Somos afuera lo que somos por dentro. Mostramos los resultados que tenemos gracias a lo que hay en nuestros corazones y en nuestra mente. Entonces, si afuera los resultados no se están dando, realmente es porque dentro de ti hay un conflicto que debes solucionar, un crecimiento que debes de realizar para poder que eso único salga adelante. Tú y yo sabemos muy claro que buscamos resultados. Queremos salir adelante, tener un estilo de vida cómodo, poder impactar a los demás, digamos, ser reconocidos, por lo menos en la casa, en la familia o en los mismos compañeros del trabajo. Pero no vamos a lograr eso. Tú no vas a lograr ser reconocido. Tú no vas a lograr eso que quieres si realmente no creces por dentro y das lo mejor de ti en eso que debes de hacer. Y para eso también hay que crecer personalmente. Entonces, todo esto va unido. Y quizás hoy te digo, busca lo único, pero lo único tiene que estar respaldado por todo esto que te acabo de decir también. Porque si no está primero lo que yo soy, ¿cómo voy a hacer? Porque primero es ser, primero luego es hacer y por último tener. Yo soy, de acuerdo a lo que yo soy, yo hago, y después de lo que yo hago, llegan los resultados, llega lo que tengo. Y es eso que yo promulgo, promuevo. Algo de lo que digo casi siempre es, ¿cómo está tu crecimiento personal hoy? Y a partir de allí vamos a evaluar si realmente ya estás preparado para hacer eso único que debes hacer. Oh, David, no estoy preparado. Entonces, lo único que debes hacer es prepararte para crecer. Es prepararte para hacer las cosas muy bien. Así que considero que ha sido un espacio agradable. Para mí ha sido muy agradable. Se me ha ido muy rápido el tiempo. Y evalúa qué es lo único que debes de hacer esta semana, gracias a lo cual todo lo demás resulte fácil o innecesario en esa área de tu vida que quieres potenciar, en ese trabajo, en ese estudio, en la empresa, en donde te quieras poner esa pregunta. Y después de que lo encuentres, ya te voy a ir dando muchas herramientas para que puedas empezar a desarrollar. Así que nos vemos en la próxima sesión. Un abrazo en la distancia. Chao, chao.